Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Iniciamos un conjunto de programas que hemos denominado Tras las líneas para, desde la mirada sociológica, pero por supuesto más allá de ella, examinarnos como sociedad, pensar lo que somos, descubrir cuáles son las investigaciones que estamos haciendo, discutir con actores sociales que viven los procesos de cambio y a los cuales los investigadores, los académicos, interrogan a veces a través de encuestas, a través de entrevistas para sus artículos, pero queremos hacerlo con la presencia de ellos en un diálogo. Iremos tocando a lo largo de estos programas distintos temas, distintas perspectivas, e invitaremos a personas y especialistas, investigadores, en general de la Universidad de Chile y de las ciencias sociales, pero también queremos abrirnos a todos los espacios en que se reflexiona sobre lo que somos como sociedad y lo que podemos y queremos llegar a ser. Y hoy día vamos a comenzar con el tema obvio, que es el estallido social, sus consecuencias, sus antecedentes, para lo cual hemos invitado, y quizás sea esto una excepción por ser precisamente inauguración, a dos invitados para conversar con ellos a lo largo del programa. Una es Sofía Donoso, que es una de las más destacadas sociólogas de su generación, con un doctorado en Oxford. Bueno, fue alumna mía también y eso no deja de enorgullecerme. Que es especialista en los temas de movimientos sociales y que ha estado vinculada a una de las investigaciones que se han estado haciendo sobre la marcha en nuestro departamento. Y Carlos Ruiz. Carlos Ruiz es un sociólogo con un doctorado en México, de una generación intermedia entre la de Sofía Donoso y la mía. Más cercana a la mía, un poco más viejo, pero no más viejo que yo, digo, que es un intelectual público que ha estado en los debates sobre la construcción política de la izquierda, fundamentalmente en el Frente Amplio, que dirige una fundación, y es al mismo tiempo un académico, la fundación se llama Nodo 21, y es al mismo tiempo un académico de primer nivel que enseña en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y cuyos temas principales han tenido que ver con las transformaciones de la estructura social chilena y a través del modelo neoliberal. Bueno, para iniciar esta conversación, yo quisiera hacer un mínimo planteamiento sobre lo que ha sido este estallido y sus consecuencias. Yo diría que estamos en una situación en que va a haber un antes y un después, pero no sabemos todavía si ya estamos en el antes y el después, porque aquí estamos en presencia aún de un estallido y sus consecuencias. Y toda la cuestión básica a preguntarse es si este estallido queda en estallido, o sea, en un conjunto de movilizaciones, o se transforma en movimiento. Y movimiento significa proyecto. El estallido es producto de un conjunto de demandas muy diversas que tienen un momento catalizador con las movilizaciones en torno al alza del metro, como pasa, digamos, en otros países, pero que rápidamente se transforma en una bola de nieve en que se agregan muchas demandas por un lado y por otro lado se incorporan nuevos actores sociales, con la particularidad respecto a las muy importantes movilizaciones en el 2011-2012, que aquí
no hay una conducción, ni de partidos políticos, tampoco la hubo en el 2011-2012, pero la hubo de organizaciones sociales constituidas, que era las federaciones de estudiantes. Es decir, era algo distinto a esta, que es un estallido de un conjunto de actores a las cuales se van a incorporar algunos. Va a tener una expresión política en un momento que los políticos van a enfrentar a ese problema, pero que uno diría la particularidad es que no tiene un hilo conductor, que entonces lo haría pensar a uno que es solo un estallido. Y yo creo que la tarea nuestra es pensar que más allá del estallido hay un proyecto y la posibilidad que este estallido se transforme en un movimiento, como las protestas contra las dictaduras se transformaron en el movimiento democrático, que tenía muchos actores con posiciones políticas distintas. Entonces, la pregunta es si vamos a pasar de un estallido a un movimiento, y yo creo que eso parte de una primera respuesta, que es decir, mire, el punto cero, no hablo de la zona cero, a la cual va a referirse Sofía probablemente, pero el punto base es el siguiente: hay un punto de no retorno ético, aunque puede haberlo políticamente, que es la superación de un modelo de sociedad económico, social, cultural y político llamado, en términos generales, neoliberalismo, que es básicamente el modelo de sociedad heredado de la dictadura. No se vuelve atrás y se trata de superar eso. Eso es, yo creo, el significado, pero indiscutible del proyecto y del proceso. No es solo pulsiones juveniles, como han querido decir algunos intelectuales. Estamos en presencia de algo que marca la posibilidad, no la seguridad, la posibilidad de un orden social distinto. Y si eso no se logra, yo tengo la impresión que vamos a tener permanentes estallidos y la sociedad se va a hacer ingobernable, si no hay una señal de ese salto. Y también de un nuevo orden político. Si el orden económico-social se tiene que caracterizar fundamentalmente por el tema de la igualdad y la dignidad, y el término de los abusos, el orden político se tiene que caracterizar por, básicamente, superar el orden institucional que nos dio la dictadura y que heredamos, pese a las correcciones que se hayan hecho, pero al mismo tiempo volver o recrear una relación entre lo político como una entidad y el mundo de la sociedad. Sí, y eso tiene hoy día un punto de avance, a mi juicio, que no lo tiene el otro aspecto todavía, el aspecto económico-social. Y ese punto de avance es la posibilidad de un proceso de generación de una nueva constitución que tiene mucha importancia por la nueva constitución, pero sobre todo tiene importancia porque puede ser el lugar de reencuentro de lo político y de lo social. Dicho eso, empecemos la conversación sobre cómo ven ustedes, no necesariamente lo que yo acabo de decir, pero cómo condensarían su pensamiento sobre lo que ha sido y lo que puede ser lo que hemos vivido en estos tiempos. Sofía ha hecho investigaciones especiales sobre este tema y entonces nos puede decir algo al respecto, pero puede decir lo que quiera. Bueno, yo coincido contigo, Manuel Antonio, en que estamos en un punto de no retorno. Ahora no sabemos si es que a dónde nos va a llevar este camino que ha sido iniciado, ¿cierto? Pero que no sabemos muy bien hacia dónde va. Y ahí yo creo que hay que tener mucho ojo. Yo, en lo personal, tengo un grado de preocupación también porque vemos también que una particularidad de este estallido social es la falta de conducción tanto desde los partidos políticos como desde las organizaciones sociales. Tú mencionabas olas de protestas previas, ¿cierto? El 2006, 2011, que fueron de una u otra manera conducidas, ¿cierto? Por organizaciones que aún tenían cierta relevancia, ¿cierto?
que eran las organizaciones estudiantiles. También vimos el 2016 como el movimiento No Más AFP, con una clara organización y liderazgos, articuló un descontento existente que hay con la realidad material que produce, ¿cierto?, nuestro sistema de pensiones. Y hoy en día no vemos eso de manera tan clara, lo cual conlleva una serie de problemas que hemos visto, ¿cierto?, disputas en torno a cómo conducir esta crisis a una salida política. Y ayer tuvimos este balde de agua fría que fue la encuesta CEP, donde se muestra, ¿cierto?, que los partidos políticos claramente tienen un tremendo problema de legitimidad. Entonces uno se pregunta si es que los partidos políticos tienen ese nivel de desconfianza entre la gente, ¿cómo van a ser ellos los que nos proveen la solución? Pero dentro del marco de un sistema democrático eso es lo que... Entonces, preocupación en el sentido de que en Brasil empezamos también con demandas por transporte público y el precio del transporte público, y terminamos con Bolsonaro. Y en Chile, bueno, no tenemos un Bolsonaro aún, pero en el fondo yo creo que es muy incierto el panorama que tenemos hacia adelante. Ahora, dentro de ese contexto igual hay ciertas luces, ¿cierto? Yo creo que, nuevamente, haciendo referencia a la encuesta CEP, yo creo que el sentido común del chileno promedio es bastante razonable, ¿cierto? Y vemos ciertas luces de esperanza, como por ejemplo tú mencionabas, ¿cierto? Aumenta el apoyo a la democracia, esta pregunta típica que se hace sobre la democracia como sistema, como régimen político es preferible a cualquier otro régimen, sube, etcétera. Entonces, pareciera ser que los chilenos y chilenas, de una u otra manera, quieren democracia, no están para nada conformes con la democracia en su funcionamiento actual, y quieren una constitución en su gran mayoría. Entonces también por ahí se ve como un cierto norte, un cierto camino hacia por donde podemos transitar, por así decir, para salir de esta crisis. Mira, hay una cosa que tú señalabas, que en la encuesta última de CEP se relevaba, la cosa de vamos a volver sobre ese tema, de desconfianza de los partidos políticos. Yo tengo la impresión que el problema es más complicado, y me gustaría que, con Carlos, con lo cual hemos discutido estas cosas muchas veces, ¿cómo es esto? Yo tengo la impresión que el problema es, y en muchas partes del mundo, en Chile más particularmente, pero en muchas partes, lo que hay es una crisis de legitimidad, no necesariamente los actores políticos, que simplemente se les critica, se les desconoce, sino que hay una crítica o una crisis de legitimidad de la política misma. La falta de legitimidad de la política, es decir, no hay espacio de legitimidad de la política. El movimiento, cualquiera que sea, se identifica como que ellos son lo político, ellos son la sociedad. La violencia se identifica, esta es la única manera de influir políticamente. Los movimientos de la élite se identifican también la política con la acción de ellos mismos. Entonces el espacio propio de lo que es la política de alguna manera desaparece ante poderes fácticos, cualesquiera que ellos sean. Y yo creo que un gran problema en esto, y por eso es importante a mi juicio el proceso constituyente, es la posibilidad de relegitimar la política, independientemente que los actores uno diga no me gusta ninguno. Lo que creo que hoy día la gente no está diciendo solo no me gusta ninguno, sino que rechazo la política, porque la política soy yo, o la política es el movimiento. Carlos. Gracias por la invitación. Mira, coincido, yo creo que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, y bueno, igual que ustedes, tampoco soy pitonizo, no sé exactamente dónde vamos hacia adelante, pero tratemos de rasgar en lo que hay para buscar algunas luces, algunos elementos. Yo tengo la impresión, coincido contigo, Manuel Antonio, de que hay una demanda por igualdad, por una sociedad más igualitaria, pero yo agregaría algo. Creo que la demanda por igualdad no es la misma demanda típica del siglo XX. En este rato, al lado de esa demanda de igualdad,
aparece un individuo que pide reconocimiento y que pide reconocimiento a su autonomía individual con mucha fuerza. Y generalmente el pensamiento crítico, e incluso el propio pensamiento de izquierda, no solían reparar mucho en eso en el siglo XX, menos en las experiencias burocrático-estatales, digamos, ¿no? Que generaban más bien patrones de socialización forzada, digamos. Entonces eso genera una situación distinta, compleja. Yo creo que además en el caso chileno, en este sentido, sociológicamente hablando sobre todo, es un laboratorio. O sea, vamos a cumplir prácticamente medio siglo de neoliberalismo. Si partimos del 75 más o menos, cuando los Chicago Boys se instalan en la frente de el gobierno, digamos, y de ahí para adelante empezamos a tener un cambio en el paisaje social, por decirlo de alguna manera, en el panorama social, tremendo. O sea, esta es otra sociedad, es profundamente mutada. O sea, la diferencia de la sociedad chilena actual con la sociedad chilena de hace 50 años es más radical que la que tú podrías encontrar en Argentina, en Brasil, en Perú, en cualquier otro lugar, digamos. Sí. El quiebre es total. Entonces, esa sociedad un quiebre producido por la dictadura, que no pasó en los otros casos. Además, que es la más refundacional de América Latina, claro, digamos. Entonces, la reconstrucción de alguna manera de la política tiene que pasar por construir un anclaje en esa nueva sociedad y no en la sociedad anterior de alguna manera. Entonces, de alguna manera, el desfasaje que tiene la política es que todavía en muchos casos le habla a la sociedad anterior. Por eso que esta es una movilización sin banderas políticas, pero también sin banderas de los actores sociales. Muchos colegas, sobre todo argentinos, me preguntaban, bueno, che, y los sindicatos no iban delante de las marchas. Pero también es, ojo, sin oradores. La bandera Mapuche. Bueno, o la bandera chilena negra, ¿no? Claro, que es impresionante, ¿no? Pero en cambio es un enjambre gigantesco de individuos con carteles individualizados, ¿no? Que instalan una demanda de reconocimiento y de reconocimiento individual. Entonces, en este rato, ahora, ¿qué tipo de fisonomía van a adquirir en términos asociativos estas situaciones y a qué tipo de refundación van a llevar de la política? Esa es una cosa que me parece que es lo que está abierto en este rato y que hace tan interesante al proceso de la sociedad chilena. Por lo tanto, yo diría que este es un proceso que es mucho más indicativo de lo que viene el siglo XXI, quizás de lo que ya pasó en el siglo XX. Somos un laboratorio en este rato. Pero en ese sentido, Carlos, una pregunta más de fondo se está celebrando en este momento, o sea, terminó la semana pasada el Congreso del Futuro, y ahí se plantea la pregunta fundamental que hace por el futuro tiene un componente, digamos, de alguna manera civilizatorio. Entonces, mi pregunta es, si fuera de ese aspecto de terminar con la sociedad de los últimos 50 años, de la sociedad neoliberal, si aceptamos ese nombre genérico, terminar con la sociedad neoliberal, con un régimen político de democracia finalmente restringida. ¿Se trata de eso solamente o hay larvadamente un componente civilizatorio? Piensen ustedes que detrás, y eso es discutible, pero que detrás de la movilización contra la PSU, aunque sea una minoría, siempre los movimientos son inicialmente minorías, no está planteando otra cosa. Primero, no queremos elección. No queremos elección. O sea, estamos atacando a la privacidad, pero detrás de eso, lo que se está discutiendo es que queremos una universidad de libre acceso. Y al mismo tiempo, y tú debes tener la experiencia, no sé si a ti te ha tocado, Sofía, pero de estudiantes que simplemente se resisten a aceptar los programas que entregan los profesores. Y no estoy diciendo que sea bueno o malo, digo, es la realidad. Se resisten a aceptar las calificaciones que los profesores dan. Yo no podría decir, bueno, hay algo en esa demanda que es más civilizatorio. Que es decir, mire, ¿sabe qué? ¿Y por qué esta institución, que son las universidades, y otras, estoy poniendo el ejemplo que nos toca a nosotros, pero por qué eso es lo que tiene que existir? ¿Por qué no podemos transformar la demanda de igualdad, es decir, de horizontalidad, en una demanda también de cómo se aprende, de por qué tiene que haber, qué autoridad tiene alguien que sabe, que dice saber más que yo, cuando eso está por probarse? Entonces, yo tengo la impresión que aquí hay algo
que le mueve el piso a todas las instituciones, no solo al carácter neoliberal de las instituciones. Piensen ustedes que lo que ha pasado con la Iglesia Católica no fue por ser neoliberal. Yo creo que en relación a tu comentario y también lo que comentaba Carlos antes, yo creo que efectivamente las transformaciones neoliberales también han creado un nuevo sujeto, ¿cierto? Exacto. Como más consciente quizás de su individualidad, más consciente de no sé si sus derechos necesariamente, pero que en el fondo también por un tema de las condiciones materiales que significa una transformación neoliberal como la que hemos vivido entonces también eso también condiciona la política, por así decirlo. Y efectivamente un nuevo proyecto político progresista tiene que hacerse cargo de ese sujeto neoliberal, si tú quieres. Yo me acuerdo de un estudio que leí hace un tiempo, siempre saco a colación este ejemplo porque me parece muy ilustrativo. Era un focus group y había una cita ahí de un chico que hablaba de que él había accedido a la gratuidad después de la reforma de la presidenta Bachelet. Y él se refería a que él se había ganado la gratuidad. O sea, él no concebía de alguna manera que la gratuidad fuese o que la educación fuese un derecho social, como que todavía lo pensaba como en términos de que él se lo había ganado de alguna manera, a pesar de que no había hecho nada para ganárselo, digamos, más allá de su condición socioeconómica. Entonces, efectivamente, yo creo que pensar como un proyecto progresista futuro, que en el fondo se haga cargo de esta demanda por reconocimiento, que se haga cargo de esta demanda por dignidad que hemos visto en las calles, ¿cierto?, en distintos ámbitos, requiere también tratar de entender mucho mejor de lo que hemos entendido ese sujeto que ha sido como construido a través de estos 40 años de transformación neoliberal, ¿cierto? Y su manera de relacionarse con la política y su manera de concebir sus derechos y su individualidad, ¿cierto? Y eso yo creo que nos falta todavía conceptualizar eso. Y además hay que meterle transformaciones de la sociedad contemporánea civilizatorias que no son neoliberales. Internet en sí mismo no es neoliberal. Carlos. Aquí a veces se habla de un nuevo pacto y yo creo que una de las dimensiones del nuevo pacto va a ser una nueva relación entre el Estado y el individuo. Se habla de nuevo pacto como si hubiese un pacto anterior. No hubo pacto. Bueno, nunca además, hubo un pacto. Aparte de eso, pero además la relación entre el Estado y el individuo, o sea, que va a tensionar las relaciones, la frontera entre lo público y lo privado, etcétera, que lleva muchas relaciones. Entonces, por eso insisto, yo creo que este es un tiempo de fragua, por decirlo de alguna manera, mucho más incluso de redefinición de la cultura política, que es más indicativo de tendencias que puedan venir, anuncios, es más un momento de anuncio de cuestiones del siglo XXI que de estertores todavía que quedan del siglo XX. Porque es una nueva sociedad. Es una nueva sociedad y es un tipo tú dijiste recién Sofía, de engendro, digamos, que produjo esta experiencia del capitalismo finisecular y de principio de vuelta de siglo en una intensidad que ocurre en Chile que no ocurre prácticamente en otro lugar. Entonces es expresivo de ese tipo de contradicciones culturales y sociales que eso, insisto, lo hace muy laboratorio. ¿Y quién es el sujeto de eso? Porque obviamente en los albores de la sociedad industrial y el capitalismo es la clase obrera. Después son las clases obreras, los sectores medios. Para otro tipo de demanda son las identidades. De momento te diría, voy a arriesgar una ¿y qué relación con la política establece? Muy poco original, pero muy clásica, casi griega, pero estamos ante un nuevo pueblo. No es el pueblo del siglo XX. Entonces no lo puedes leer en los códigos de clase, no es la clase obrera industrial, no es la vieja clase media, desarrollista, del empleado público, etcétera, etcétera. O sea, esos sectores lo hizo pedazo el neoliberalismo. Y en su lugar, además, no plantó nuevas clases medias, que ese es el otro invento de esta cuestión, sino que lo que aplanó fue una enorme masa que tiene en este rato una rebelión, que estoy de acuerdo contigo, que es antielitaria en el fondo. Es como una especie de rebelión contra una neoligarquización. O sea, en ese sentido, por eso vincula también a las élites eclesiásticas, a las élites militares, a las élites empresariales, a las élites de todo, hasta las élites televisivas. No sé si se dieron cuenta, las élites televisivas también terminaron arrasadas, digamos, que eran supuestamente las que empatizaban con el ciudadano sencillo, digamos. Pero yo agregaría que esa gran masa que produjo la transformación neoliberal también es un grupo grande de gente que está a un paso de la precariedad, siempre. Entonces es un sujeto, en el fondo, muy consciente de los riesgos, como que su accionar también es desde el temor, porque en el fondo hay un mucha nivel incertidumbre, de exacto.
Y ese nivel de incertidumbre tiene que ver con esto que se llama la desconfianza en las instituciones. Porque, a ver, el tipo de sociedad que pareciera estarse construyendo, en general en el mundo, es una sociedad muy distinta a la que conocimos en los últimos 2 siglos, donde lo básico eran las instituciones. Y la anomia, por ejemplo, que los sociólogos hablan permanentemente, era la patología de esa sociedad. Y hoy día, yo creo que la anomia es lo constitutivo de esa sociedad. Es una sociedad que no requiere, o que pareciera no requerir instituciones, y que la cuestiona permanentemente. Y estamos terminando el programa, así que una palabra, si quieren, cada uno de los dos. Bueno, como haciendo referencia a lo que decía al inicio de esta conversación, yo creo que el camino es bien incierto y yo creo que ningún trabajo sobra. Yo creo desde las universidades, y en particular de la Universidad de Chile, desde dirigencias sociales, dirigencias de partido, a pesar de su poco prestigio en el momento actual, yo creo que todo suma en el fondo y para conducir este camino. Poco prestigio, pero hicieron un acuerdo que ha puesto a Chile. Hay un camino que nos va a permitir conversar. Fue posible gracias a las movilizaciones, sí. Pero sin la intervención de lo político no habría sido posible. Yo creo que eso marca la necesidad de este reencuentro, de una ruptura que es lo que caracteriza, yo creo, la sociedad chilena en los últimos tiempos, la ruptura entre lo social y lo político. Lo otro que agregaría para el cierre nomás es, quizás haya otro espacio después, otro programa, lo puedan contar ustedes, la medida en que esto ha marcado nuestros programas, a nuestros estudiantes, a nuestra carrera, a nuestros magísteres, etcétera, que se expresa en cambio en las tesis, en temática, etcétera, que es algo que un poco, un personaje muy antiguo como José Medina Echeverría llamaba la responsabilidad de la inteligencia. Bueno, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Carlos. Este ha sido nuestro primer programa de Tras las Líneas del Magíster de Sociología de la Universidad de Chile y los dejamos invitados para la próxima semana en un programa en que el invitado será nuestro rector de la universidad, el profesor Eno Vivaldi. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.